canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Con toda mi vida siempre cantaré a mi Rey de amor. Una linda canción a mi Rey de amor. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la Hola, yo soy María y en nombre del equipo te doy la bienvenida a este encuentro con Jesús. Qué alegría que estés aquí y a la distancia te abrazamos con el corazón. Como siempre, invitamos a la Santísima Virgen para que sea nuestra invitada especial. Y comenzamos invocando al Espíritu Santo para que abra nuestra mente y corazón, para que recibas este mensaje que te envía a ti personalmente. Pídele que te ayude a sanar del egoísmo y de la comodidad, que llene tu corazón y encienda en él el fuego de su amor.
Pídele que te ayude a ser dócil. Vamos a ver en la pantalla la oración para que la podamos seguir todos. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante en cada una de mis acciones, director, luz, guía, mi fuerza, mi corazón. Y quiero poder siempre dócil a tus direcciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. Recordarás que estamos hablando de la espiritualidad de la cruz. De la espiritualidad de la cruz y sus fundadores, y cómo respondieron al llamado y realizaron su vocación, dando como fruto para la Iglesia las obras de la cruz. Hicimos ya una pequeña semblanza histórica de Conchita, y ahora empezaremos a hablar de Monseñor Ramón Ibarra y González. Hoy vamos a ver la historia y personalidad de él como fundador canónico de la obra de la cruz. Un fundador canónico es una persona que en la Iglesia tiene la capacidad jurídica canónica para fundar una obra o movimiento. No es nada más una persona con autoridad que firma un decreto y por eso ya comienza a existir. En la Iglesia, fundar canónicamente significa un acto de profunda fecundidad y responsabilidad, porque todo lo que existe en la Iglesia es para la salvación de los bautizados y de la humanidad, y es responsabilidad de la jerarquía eclesiástica discernir dentro de una gran cantidad de iniciativas que surgen en el seno de la Iglesia. ¿Cuáles tienen origen real de Dios y cuáles, aunque sean buenas, no van más allá de la buena voluntad del que las organiza? Pues solamente aquellas iniciativas que vienen de Dios son las que darán frutos salvíficos que permanezcan. Por eso debe fundarse solo aquello que inspira el Espíritu Santo, aunque apoye y promueva toda obra buena que haga un ser humano. La Iglesia constituye canónicamente una obra, asociación o movimiento en un acto oficial. Declara auténtica la iniciativa y lo hace dentro de un marco jurídico en el que define la naturaleza y el alcance que la Iglesia quiere dar a esa iniciativa. Esa iniciativa que responde al deseo de Dios que la inspiró. A la jerarquía le corresponde certificar que verdaderamente es de inspiración divina. Conchita es la inspiradora de la espiritualidad de la cruz y de las obras de la cruz. Ella empieza un dinamismo que lleva a la Iglesia a la necesidad de juzgar si verdaderamente esa iniciativa viene de Dios. Monseñor Ibarra es la persona que se hace responsable de ese juicio, quien autentifica, primero él y después con el respaldo del Papa. Él autentifica que sí viene de Dios
y funda canónicamente cada una de las obras de la cruz. Como vimos en el caso de Conchita, sus características personales y su historia lo capacitan a él para esa misión. Leyendo la historia, una vez que han sucedido los acontecimientos, nosotros nos damos cuenta de que, dado lo original de la propuesta de Conchita, lo extraordinario de su manera de comprender las profundidades de la fe, lo novedoso desde el punto de vista de la estructura eclesial, de las obras que ella propone y lo difícil de discernir algunas de las circunstancias particulares de su vida, tenía que ser alguien que con su autoridad jerárquica autentificara la propuesta de ella. Tenía que ser una persona doctrinalmente muy cualificado, pastoralmente muy significativa y en lo personal intachable. Y estas son las características de Monseñor Ibarra. José Ramón Salomé Ibarra y González nació en Olinalá, Guerrero, el 22 de octubre de 1853, de familia acomodada. Sus padres tenían una gran hacienda azucarera, estancias, tiendas de provisiones y un arroyo con yacimientos de oro. Él fue hijo único, lleno de afecto y dedicación de parte de sus padres. Este hecho que normalmente hacen de un hijo sobreprotegido y consentido, en Ramón, con la educación cristiana tan sobria y llena de cariño que le dieron sus padres, fue una ventaja. Ya no tuvo que entablar ningún tipo de competencia con otros hermanos. Le dio mucha seguridad y modestia casi natural. Las vicisitudes políticas y sociales de aquella época, con la guerra de 3 años, la salud quebrantada de la madre y principalmente los deseos de una esmerada educación del niño, hicieron a sus padres trasladarse primero a Izúcar de Matamoros, después a Acatlán y finalmente a Puebla. A los 13 años muere su padre y un año después ingresa al seminario palafoxiano en Puebla. Desde antes de ingresar al seminario, se distinguió entre los alumnos en un examen complexivo que abarcaba desde primaria hasta preparatoria, con una calificación de suprema en un acto público. Sus exámenes, tanto privados como públicos, hicieron época y dejaron impresionados a maestros y compañeros. Fue un alumno aplicadísimo, que no solo brilló por su extraordinario talento, sino por su dedicación completa a los estudios. Pero más aún se distinguió por su ejemplar comportamiento, respeto y obediencia a los maestros, con una gran sencillez y caridad con sus compañeros. Cursó humanidades y filosofía en el seminario palafoxiano con gran lucimiento. Y al mismo tiempo que estudiaba ciencias físicas en el Colegio del Estado, hoy Universidad de Puebla, con igual éxito. Terminar los estudios de filosofía en el seminario en 1871,
vuelve a obtener las más altas calificaciones. Misma situación sucede al terminar sus estudios de teología. Era tal la fama de buen estudiante y capaz para las ciencias eclesiásticas que su obispo lo orienta al estudio del derecho canónico y civil y le sugiere la posibilidad de enviarlo a Roma a especializarse. Ramón no acepta dada la gravedad de su madre, y él, siendo hijo único, es responsable de ella. A los pocos meses muere su madre y como el obispo insiste en la sugerencia de enviarlo a Roma, él acepta. Permanece 5 años en Roma estudiando la licenciatura y el doctorado en teología, derecho canónico, civil y filosofía. Fue tal la fama con que terminó sus estudios en Roma que el cardenal Pecci, que había presidido el examen como parte del jurado calificador, refiere al Papa León XIII el éxito y la modestia del joven sacerdote, por lo cual el Papa lo llama y lo condecora con una medalla especial. Cuando Ramón Ibarra regresa a México para ejercer su ministerio, quedó dentro de las esferas oficiales del Vaticano como una figura que podríamos llamar legendaria. En las memorias del Colegio Pío Latinoamericano, literalmente se afirma de él, digno de especial memoria por su talento y su modesta sencillez. Esta modestia la desarrolla en sus primeros años de vida, en el que se le formó el carácter. Por el hecho de haber sido hijo único, en un ambiente de cariño sobrio, acepta sus cualidades con suma naturalidad. Sus primeros años de sacerdote en la ciudad de Puebla nos lo muestran como una persona dedicada a su ministerio. Profesor en el seminario, funcionario de la curia diocesana y con un sentido pastoral que con el tiempo se denotará avanzada para la época. Sin embargo, en lo profundo de su ser, su más preciado anhelo era ser admitido en la compañía de Jesús, por lo cual, en 1889, a los 34 años de edad, y en medio de un triunfo pastoral notable, parte hacia Roma, donde lo admiten como jesuita y lo mandan a la ciudad de Loyola para empezar su noviciado. Pero el Papa León XIII lo nombra obispo de la diócesis de Chilapa, por lo que Ramón Ibarra se ve en la necesidad de renunciar a su más profundo anhelo. Su talento como pastor se pone de manifiesto primero a los 11 años de actividad en la diócesis de Chilapa y posteriormente en los 12 años de arzobispo de Puebla. Son especialmente significativas de su sentido pastoral 3 estrategias. La primera son sus cartas pastorales. En los 21 años como obispo, escribe 204 cartas pastorales. La segunda estrategia son los sínodos diocesanos. Ahora son muy comunes, pero en su época no se conocían. Eran novedosos. Y la tercera estrategia que usó Monseñor Ibarra fue la visita personal y constante a todas
y cada una de las parroquias de su diócesis, hasta la más apartada e incomunicada. A pesar de que era diabético y tenía una llaga en el pie que no le cerraba. Es esta figura, con un peso específico tan consistente, la que en 1894 entra en contacto con el padre Alberto Mir, director espiritual en ese momento de Conchita, quien le habla sobre la doctrina de la espiritualidad de la cruz y el apostolado de la cruz. La solidez teológica de Monseñor Ibarra le permite comprender con facilidad las implicaciones que para esta diócesis podría tener esta obra, a la que funda el 3 de mayo de 1895, en la festividad de la Santa Cruz, haciéndola obligatoria para todas las parroquias de su diócesis. Como consecuencia de esta fundación, conoce a Conchita y asume el papel de obispo protector del naciente movimiento de espiritualidad que se expresa primero en el apostolado de la cruz y a continuación en las religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús, a las que funda en la Arquidiócesis de México en 1897. El hecho de que sea él y no el arzobispo de México, en cuya diócesis nace el primer convento, el que funde a las religiosas de la Cruz, nos indica que en el ambiente eclesiástico de la época se le asocia a él con las obras. Cuando en 1896 Monseñor Ibarra viaja a Roma a informar al Papa de la situación de su diócesis, alcanza de León XIII la aprobación pontificia para el apostolado de la cruz, con lo cual esta obra trasciende las fronteras mexicanas y llega a la Iglesia Universal. En 1898 logra que la Santa Sede equipare el apostolado de la cruz a las asociaciones que en el mundo promueven la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que en el ambiente eclesiástico de esa época es lo más alto a lo que se podía llegar. En 1902 es trasladado a Puebla y nombrado primer arzobispo de la nueva arquidiócesis, y es ahí donde en 1903 enfrenta una de las situaciones más difíciles de discernir con equilibrio y manera para manejar con justicia y caridad en relación con las obras de la cruz. En breves rasgos, la situación es la siguiente. El padre Mir, director espiritual de Conchita, inicia un inexacto manejo de las revelaciones de su dirigida y de las obras de la cruz ya existentes en ese momento. Pero sobre todo inicia un inexacto manejo de lo relacionado al convento de las religiosas de la cruz, situado en el Distrito Federal. La natural desconfianza y lentitud con que la iglesia jerárquica ve los fenómenos extraordinarios y las revelaciones antes de comprometer su autoridad pastoral y declararlos verdaderos, y el ambiente de misterio y de cosa poco clara que alrededor de la señora Concepción Cabrera y de su persona fue construyendo el padre Mir, hace que los jesuitas, sus compañeros de orden, empiecen a desconfiar de Conchita, del apostolado de la cruz y de las religiosas de la cruz.
Esta desconfianza se vuelve una abierta persecución. Se desaconseja a los padres jesuitas fomentar la pertenencia a estas obras y se señalan los puntos no claros en los que guarda relación con la doctrina. Esta situación culmina cuando el padre provincial llega a prohibir al padre Mir las relaciones con la señora Concepción Cabrera y con las obras de la cruz, y consecuentemente es trasladado a la diócesis de Oaxaca. Sin embargo, el padre Mir, pese al voto de obediencia que como religioso le obliga, convence a Conchita de que no tendrá nunca otro director espiritual más que él, y por lo mismo, con nadie más hablará de su conciencia, de las obras de la cruz y de la espiritualidad de la cruz. Sabemos además que a través de cartas clandestinas continuó gobernando el convento de las religiosas de la cruz y el apostolado de la cruz. Esta situación supuso en Monseñor Ibarra una crisis de desconfianza, de manera que hay un cierto distanciamiento entre Monseñor Ibarra y Conchita, las obras de la cruz y el padre Mir. Monseñor Ibarra dijo: las obras de la cruz son de Dios, pero el modo de llevarlas no. El 15 de julio de 1903 se encuentra en la Ciudad de México y aprovecha para hablar extensamente con Conchita y el padre Félix sobre lo que veía torcido en las obras de la cruz, y su decisión fue retirarse. Pero no fue un alejamiento radical. Hay unas 10 cartas de Monseñor Ibarra dirigidas a Conchita y otras 12 de Conchita a Monseñor Ibarra entre 1904 y 1909. También en 1905 predica en el Santuario de Guadalupe sobre el apostolado de la cruz. En un viaje a Roma en el año 1906, se encuentra en Barcelona con el padre Félix y comprueba la rectitud y obediencia heroica del padre Félix. En 1907 se relaciona con Monseñor Leopoldo Ruiz para juntar esfuerzos para la fundación de los religiosos de la cruz, hoy misioneros del Espíritu Santo. También está presente con la comunidad de las religiosas de la cruz cuando comienza la adoración eucarística perpetua del Santísimo expuesto. Y bueno, esta es la primera parte de esta pequeña semblanza de Monseñor Ramón Ibarra y González. Es para ir entendiendo cómo fue parte de su vida y cómo era su personalidad y todas sus virtudes. Vamos a hacer nuestra oración agradeciendo al Padre por el don de nuestro querido Monseñor Ramón Ibarra. Y a su ejemplo, agradezcamos a la Santísima Virgen de Guadalupe su protección y que nos cubra y proteja con su manto. Gracias, Padre. Despedimos a nuestra Madre, con María todo, sin ella nada. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos. Beata Concepción Cabrera, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Pues muchas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos la próxima semana para continuar con esta semblanza de Monseñor Ramón Ibarra. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Hasta luego, Buenas Mari. noches. Gracias. Gracias, Mari. Igualmente, Buenas Mari, noches. gracias. Buenas noches.